calientitas se encuentran en El Dorado Restaurante. Reservaciones al 3331-486 o al 098-1853-652. Consulte además por nuestros menús exclusivos para celebraciones de eventos. Estamos ubicados en Federico Páez de 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Les esperamos. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, tal como lo anunciamos. Está en nuestros estudios el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, actual asambleísta por Sociedad Patriótica, máximo líder de esta agrupación política que también junto al resto de agrupaciones políticas ha procedido a aceptar las candidaturas respectivas a la presidencia, vicepresidencia de la República, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Andrea González y Galo Moncayo forman el binomio a la presidencia de la República impulsados por Sociedad Patriótica. El coronel Lucio Gutiérrez va a encabezar la lista de asambleístas nacionales. En este marco, en las últimas horas se hace público el anuncio de que aquella agrupación social, política, aunque no forma parte de los registros del Consejo Nacional Electoral, Fuerza Valiente, que le apoya a Andrea González su candidatura, anuncia que retira esta candidatura, y esto se produce pocos días después de que se acepta formalmente la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Con eso queremos iniciar, coronel Gutiérrez. ¿Cómo mira este tema? ¿Qué porcentaje, qué importancia le da usted en esta carrera electoral? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Y efectivamente es un tema que se ha hecho público, pero primero, esto es un asunto que ya lo han resuelto, que ya lo han controlado al interno el movimiento o el colectivo Fuerza Valiente. Ahí pues Sociedad Patriótica no tiene absolutamente nada que ver. Segundo, como la candidatura de Andrea González en binomio con el almirante Galo Moncayo despierta bastante interés, despierta motivación, despierta apoyos en todas las provincias del Ecuador, grupos interesados que están, como se dice en la actividad política, celosos por el crecimiento de Andrea González Nader y el impacto como una candidatura outsider que puede ser y que está de alguna manera siendo la candidatura de Andrea González. Entonces pues comienzan a multiplicar esta declaración de un grupo importante, un grupo al que les respetamos, pero que actúan. También esto es clásico en la actividad política por resentimiento. ¿No será que coparon todos los puestos en Sociedad Patriótica y les dejaron un poco, como se dice coloquialmente, colgados a quienes proponía Fuerza Valiente para integrar las listas? No, eso no ocurrió. Hubo una distribución de responsabilidades. Cada agrupación cogió ciertas provincias y Fuerza Valiente pues obviamente tenía que cumplir con esa responsabilidad de colocar los mejores candidatos, hombres y mujeres, en las provincias que ellos mismos escogieron. Eso se respetó y están ahí. Eso está total y absolutamente respetado. Es un tema, como digo, interno de Fuerza Valiente, que está, de lo que conocemos, completamente controlado. Es un grupo importante, respetable, repito, pero que es típico en la actividad política. No hay cama para tanta gente, no todos pueden ser candidatos, no todos pueden ir en primer lugar, la gente se disputa el primero, el segundo, a veces hasta el tercer lugar, pero tiene que ser una persona, y ahora al menos con la paridad, si es que el primero es hombre, el segundo candidato necesariamente tiene que ser mujer, y al revés. Entonces, si es que es hombre el primero, el segundo candidato de esa agrupación tiene que ir en tercer lugar. Eso a veces resiente en movimientos nuevos, tal vez de eso no lo entienden. También hay la disposición legal de colocar un porcentaje de jóvenes, y
hay dificultades porque a veces no se encuentran candidatas mujeres en todas las provincias. Hay candidatas mujeres excelentes, pero a veces no están dispuestas o no desean ser candidatas, y esto genera problemas a todas las organizaciones políticas. Es que todo lo que es obligado, todo lo que es impuesto, genera una reacción. Antes la situación era mucho más fácil porque era totalmente libre. Las mujeres que querían participar, bienvenidas, y lideraban las listas. Ahora hay que colocar en 12 provincias de las 24 a mujeres que lideren las listas. En un 50%. En un 50%, por lo menos en un 50%. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que resolver problemas. Tenemos 19 provincias. Tienen que ir 10 hombres y 9 mujeres. Pero como la ley dice, por lo menos el 50% de mujeres, hay que colocar 10 mujeres que lideren las listas, en este ejemplo que estoy dando de 10 provincias, y los hombres pues se sienten disminuidos porque no podrían liderar en más de 9 provincias. Entonces esto también genera dificultades no solamente a Sociedad Patriótica, no solamente a Fuerza Valiente, sino a todas las organizaciones políticas. Repito, todo lo que es impuesto genera complicaciones. Ciertamente. Debería ser de manera libre para que cada agrupación escoja a sus mejores candidatos, hombres y mujeres. En todo caso, este tema de esa carta, de esa reacción de un grupo de Fuerza Valiente, pues está totalmente controlado, está totalmente superado, y ojalá pues hacer un llamado a estos integrantes, adherentes a este movimiento, que no se dejen utilizar, porque eso es lo que está sucediendo. Están favoreciendo a otras agrupaciones políticas. Pero insisto, estimados amigos, el tema está totalmente controlado, el tema está totalmente superado, y nosotros estamos enfocados en los problemas gravísimos que tiene el Ecuador. Y justamente por eso es no solamente nuestra relación con Andrea González, sino ella es nuestra representante, porque uno de los temas fundamentales de los problemas más graves, de los enemigos letales que tiene el Ecuador, es la corrupción. Por la corrupción pasa todo, por la corrupción en la justicia, por la corrupción en la administración pública, por la corrupción han ingresado al Ecuador bandas delincuenciales. En breve, coronel, vamos a ir desmenuzando, en la medida que nos permita el tiempo, la propuesta de gobierno que tiene Sociedad Patriótica, y por supuesto con Andrea González como carta presidencial. Quisiera antes evacuar el tema de las primarias. Ha recibido muchísima crítica el tema de las primarias, en el sentido de que son una suerte de pantomima, no las que hace Sociedad Patriótica, sino en general las que se ven obligados a hacer las organizaciones políticas, pero en la práctica lo que se acusa a las organizaciones políticas, se critica más que se acusa, es que termina siendo la decisión, en este caso suya como líder para Sociedad Patriótica, y de esa pequeña, de la mesa chica de cada una de los partidos y movimientos políticos, los que imponen las candidaturas. ¿Qué tiene que decir frente a eso? ¿Cómo realizó las primarias Sociedad Patriótica? A ver, aquí hay que hacer una profunda reforma a la ley electoral o código de la democracia, comenzando por la Constitución de la República. Tenemos cerca de 300 organizaciones políticas en un país tan pequeño, hermoso, pero pequeño como el Ecuador, y eso es impresentable. Por eso yo presenté una enmienda a la Constitución de la República, debe estar en trámite en la Corte Constitucional, para reducir el número de organizaciones políticas, ojalá no más de 6, no más de 8. Segundo, que se cumpla lo que dice la ley. El propio Consejo Nacional Electoral, y ojalá me estén escuchando, y les he enviado ya 2 oficios que me respondan si van o no van a cumplir la ley. El mismo Código de la Democracia, en el artículo, me parece que es 327, si no me equivoco, claramente estipula las causas de extinción de las organizaciones políticas, y en base a eso el propio Consejo Nacional Electoral, en una sesión del Pleno, aprobó que solamente 7 organizaciones políticas, entre ellas Sociedad Patriótica, cumplen con los requisitos de ley. 9 organizaciones políticas a nivel nacional no cumplen con los requisitos de ley, tienen 2 tarjetas amarillas. Y esto aprobó el Pleno en sesión de septiembre del año 2023. Pero, oh sorpresa, tenemos 27 candidatos. 17 candidatos. Muchas gracias, lo cual
nuevamente, disculpen utilizar la misma palabra, es impresentable. En un país pequeño como el Ecuador, ¿cómo puede el elector siquiera aprenderse los nombres de los 17 candidatos? Menos va a saber cuáles son las propuestas y mucho menos los antecedentes, inclusive penales, de algunos de los candidatos, los antecedentes de cómo nacieron esas organizaciones políticas. Y aquí la culpa la tiene obviamente el Consejo Nacional Electoral, que actúa por estrategias. ¿Cuál es la estrategia del Consejo Nacional Electoral? Al permitir que participen 17 organizaciones a nivel nacional, 9 de ellas que no estarían capacitadas, que no cumplen con los requisitos de ley. Favorecer al correísmo, porque en la dispersión el tuerto es del rey. En la une, divide y reinarás. Entonces es una clarísima decisión que toma el Consejo Nacional Electoral al violar la ley, al permitir que organizaciones políticas que ya no deben existir participen en el proceso electoral. Todo esto genera una serie de problemas y entonces encontrar a nivel nacional 17 listas de candidatos a la Asamblea Nacional y en cada provincia 17 listas más los movimientos provinciales. Bueno, esto se convierte en un caos y entonces no se realiza adecuadamente el proceso de elecciones primarias. Por eso se hace a dedo. En todo caso, al menos nosotros respetamos las elecciones, si cabe el término, primarias que se realizan al interior de cada provincia, de cada directiva provincial, para que lleguen a las elecciones primarias nacionales, ojalá listas de consensos o no más de unas 2 listas para en las elecciones primarias decidir por una de ellas. ¿Cómo eligieron los candidatos? Hay ese problema, pero sí hay ese problema que usted menciona. ¿Cómo eligieron los candidatos, coronel, en Sociedad Patriótica? Nosotros tenemos dirigencia a nivel nacional. Entonces, la estructura a nivel nacional es la que propone los nombres de candidatos en Sociedad Patriótica y entiendo el mismo procedimiento se realizó en Fuerza Valiente, en el caso de nuestra alianza. Pero a nivel de dirigentes nada más. No, se reúne cada directiva provincial con sus bases, con sus militantes, ellos son los que proponen candidatos, esos candidatos pues se socializan y si es que hay consenso, esa provincia presenta su lista de candidatos que en la Dirección Nacional, en el caso de Sociedad Patriótica, existe una comisión ética que es la que analiza especialmente antecedentes penales, porque Sociedad Patriótica, que es la que propone, por ejemplo, la cadena perpetua para todos los pillos, para todos los delincuentes de cuello blanco, los que se roban fondos públicos, si Sociedad Patriótica es la que ha propuesto enmiendas que están en trámite en la Corte Constitucional para evitar que delincuentes con glosa, con grilletes, con antecedentes penales puedan ser candidatos, no podemos tener al interior de Sociedad Patriótica candidatos con antecedentes penales. Entonces usted garantiza por este trabajo de esta comisión que en Sociedad Patriótica no se va a encontrar candidato a dignidad alguna que tenga un prontuario, antecedentes penales o peor aún vinculación con el crimen organizado y el narcotráfico. Así es, justamente de eso nos cuidamos muchísimo, porque lo dice varias gente, ¿no? Sociedad Patriótica es la reserva ética y moral de la política ecuatoriana. Sociedad Patriótica es el único partido que luego de haber estado en el poder no tuvo un ministro preso ni prófugo de la justicia, ni siquiera un conserje preso de los que estuvieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez los años 2003, 2004 y 2005. Y nos hemos mantenido siempre firmes en esa determinación, combatiendo los temas de corrupción como el causante fundamental del desastre nacional. Y no lo decimos solamente de palabra, actuamos antes de ser políticos, siendo coronel en servicio activo, estando en el ejercicio del poder. El mío es el único gobierno que permitió que se encarcele a 5 banqueros ladrones del dinero de los ecuatorianos. Soy el único gobierno que recuperó más de $1,000 millones de la plata robado por los banqueros. Y también soy el único gobierno que en lugar de condonar deudas, como ha hecho Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, como hizo el actual presidente, en mi gobierno incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Esto no lo ha hecho nadie en la historia del país desde 1830 hasta el día de hoy. Claro que eso me costó el golpe de Estado, porque se levantó en la costa el ingeniero Febres Cordero, dolido por lo que se le hizo al hermano, pero el hermano era deudor moroso, tenía que pagarle al país.
En la sierra se levantó Rodrigo Borja, el general Paco Moncayo, golpista casi de profesión, el ahora prófugo de la justicia, el prefecto de esa época, Ramiro González, compraron, se reunieron con el mando militar de la época, año 2005, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Hernán Ayala, integrantes del comando conjunto, y son ellos que al quitarle el respaldo a Lucio Gutiérrez se cae el gobierno, sin que el país se haya paralizado ni un minuto, ecuatorianos, y esto sí vale la pena recordar, porque desde ahí el país que se encontraba en el camino para convertirse en un país del primer mundo, desde ahí comienza la debacle del país y estamos cerca de convertirnos en un país del último mundo. Por eso también es un llamado al pueblo ecuatoriano. Hoy tenemos una segunda oportunidad de que el país se levante con nuestra candidata a la presidencia de la República, Andrea González Nader. Vamos a hablar ahora mismo. Por eso es el ataque brutal en contra de Andrea González Nader. Vamos a hablar ahora mismo del binomio que propone Sociedad Patriótica Coronel Gutiérrez. ¿Por qué Andrea González y por qué el almirante Galo Moncayo? ¿Qué hizo a Sociedad Patriótica escoger esta dupla? Una mujer joven, Galo Moncayo, un militar en servicio pasivo, ya con su edad, con su experiencia, hombre en cambio, bueno, eso dice la norma. ¿Cómo justifica Sociedad Patriótica el haber puesto a disposición de los ecuatorianos como candidatos por esta tienda política a estas dos personas? A ver, primero, esta es una conclusión feliz, me refiero al nombramiento de Andrea González Nader como candidata de Sociedad Patriótica, de un proceso que tiene más de año y medio de conversaciones. Y esto se inició en enero del año 2023, inclusive antes, 2021 ya hubo un primer intento, estuvo con nosotros Fernando Villavicencio, con el doctor Carlos Figueroa para ir a las elecciones del 2021, ellos estaban recién formándose, no se concretó esa unidad. Luego fueron en enero del año 2023, hace años, 7, 8 meses, a golpear las puertas del Partido Sociedad Patriótica. Toda la cúpula del movimiento Gente Buena, ahí estuvo el doctor Carlos Figueroa, ahí estuvo el ingeniero Francisco Jacome, ahí estuvo Joel Silva, y pues, alrededor de 12 personas fueron a conversar con nosotros. Justamente pues se comentaba que Sociedad Patriótica era el único partido que no estaba manchado por temas de corrupción, y todavía no había los casos metástasis, no había todavía los casos donde no salían a la luz, los casos de purga, plaga, etcétera. Esas conversaciones continuaron hasta que vino la muerte cruzada y se interrumpieron en junio, tal vez julio del año 2023, en que Fernando Villavicencio tomó la decisión de hacer alianza con Construye. Es decir, primero conversaron con Sociedad Patriótica. Estábamos en un proceso de fusión. Gente Buena, como no tenía número, como no tenía pues vigencia jurídica. Claro, era un colectivo más. Era un colectivo, un movimiento muy respetable, obviamente. Se unían, se fusionaban con Sociedad Patriótica, y una de las cartas para el 2025 justamente sería Fernando Villavicencio. Vino la muerte cruzada, se aceleraron los procesos, junio, julio, se unieron con Construye, pero a las 3 semanas regresaron a golpear las puertas del Partido Sociedad Patriótica, a las 3 semanas de haber hecho la alianza con Construye, y nos dijeron pues que sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, retomaban el proyecto de fusión con Sociedad Patriótica. Les dijimos, de aquí nosotros estamos, de aquí no nos movemos, les recibiremos como siempre con los brazos abiertos. Efectivamente se acabó la primera vuelta, regresaron los de Gente Buena a seguir las conversaciones, lamentando obviamente ya no estaba Fernando Villavicencio, fue vilmente asesinado, y se firmó un acuerdo de fusión de unidad con Gente Buena, que lo hicimos público, pero también lamentamos que luego pues se dividieron en varias facciones. Hasta dentro de la Asamblea Nacional, unos asambleístas se fueron con el Partido Social Cristiano. Así es. Recordemos que el propio Fernando Villavicencio acusó a asambleístas del Partido Social Cristiano y del movimiento correísta de, si es que le mataban a él, ellos serían los responsables. Sin embargo, se fueron con el gobierno, se fueron con los social cristianos. Entonces, con la única persona con la que continuamos las conversaciones fue con Andrea González Nader, y decía pues al comienzo, llegamos a una conclusión feliz,
y ella fue nuestra candidata. Y luego se buscó una persona que tenga experiencia para el segundo mal que tiene el país. El primer mal, la corrupción, definitivamente. Por la corrupción son todos los males en el Ecuador. El otro terrible enemigo que tenemos es la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿quién mejor que un militar de las características de Galo Moncayo, un experto en temas de seguridad, para tener esta dupla, el combate férreo contra la corrupción a través de Andrea González y el combate asimismo a la inseguridad ciudadana con Galo Moncayo? Porque una vez neutralizados estos dos grandes, terribles enemigos del Ecuador, el resto va a ser poco a poco solucionado, porque vendrán inversiones productivas que generarán empleo, la gente con empleo puede consumir a través del pago del IVA, el gobierno tendrá recursos para mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la vialidad en el país que está totalmente destruida. Además, pues, Andrea es experta en temas ambientales y otro de los terribles males que tiene el Ecuador es la destrucción de su naturaleza, tanto por la minería legal como por la minería ilegal. Y en todo caso, pues, detalles de su programa de gobierno lo dará Andrea González Nader. Justamente el día de hoy a las 10:30 tenemos en nuestra sede nacional la presentación oficial de nuestro binomio y también pues de algunos candidatos a asambleístas que puedan movilizarse para que el país ya conozca cuáles son los representantes de Sociedad Patriótica y pedirles el apoyo al pueblo ecuatoriano, diciéndoles: ecuatorianos, si quieres cambios, aquí hay una alternativa. Si sigues votando por los mismos representantes de los delincuentes, después no te quejes que sigan las vacunas, después no te quejes que en la Asamblea Nacional dan pantalla a prófugos de la justicia, después no te quejes, pueblo ecuatoriano, que en la propia Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, en lugar de fiscalizar, más bien le ponen obstáculos a la persona que está fiscalizando, en este caso pues la Fiscal General del Estado, y dan pantalla a sindicados por la justicia como el doctor Wilman Terán. Así es, lamentablemente el país está patas arriba. Entonces, ecuatoriano, después no te quejes, pues. Hoy tienes una oportunidad. Ahora, aquí coronel, hay gente honrada, gente honesta, gente patriota que lucha por el Ecuador. ¿El Ecuador está listo para elegir como presidenta a una mujer? Yo creo que sí, porque con las disculpas de mi género, pero la mayoría de presidentes han sido hombres, por no decir todos. Todos. Y hemos fallado. Todos. Y hemos fracasado. Excepto me incluyo. Entonces, Rosalía Arteaga, que subrogó unos días a Abdalá Bucaram. Así es, entonces yo creo que es una oportunidad de una mujer. Hemos visto en otros países que las mujeres se han desempeñado bien. Obviamente hay de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, un adalid de que las mujeres funcionan bien, de que no se dejan corromper, es la Fiscal General del Estado. Yo pienso que todas las personas objetivas, bueno, hay ejemplos y reconocemos, pero coronel, también tenemos, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral una persona que deja mucho que desear, que se deja manejar desde Guayaquil por Jaime Nebot y desde Bélgica por Rafael Correa. Y uno de los perjudicados somos nosotros, Sociedad Patriótica. Aquí, 30 segundos. No nos dan un centavo ecuatorianos a Sociedad Patriótica desde hace 9 años. No hay ley en el mundo que diga que cuando un mal funcionario público se roba el dinero público, la entidad que tiene que darle los recursos le dice: mientras no me justifiques o no me recuperes la plata robada, no te doy un centavo, en este caso del fondo partidario. Para eso, para investigar, para sancionar, está la Contraloría, está la Fiscalía. Porque plata se roban en todo el mundo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todo el mundo. Y si actuarían como actúa el Consejo Nacional Electoral, el mundo se paralizaría, sería un caos. Aquí en el Ecuador se roban de los municipios, de las prefecturas, han mal utilizado y se han robado en el propio Consejo Nacional Electoral, y en ningún momento el Ministerio de Economía les dijo: mientras no me recuperen la plata, no me justifiquen el dinero robado, no les doy el presupuesto del año siguiente. El país igualmente pues sería un caos. En el caso de Sociedad Patriótica, creo que somos la única organización política que luego de haber sido víctimas del robo de un funcionario del partido, tenemos la sentencia ejecutoriada del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha en el año 2021, sentencia ejecutoriada, señores del CNE, y no quieren cumplir. Tenemos la glosa. Sentencia ejecutoriada que dice ¿qué, coronel? Que dice que el ladrón es el ex director financiero de Sociedad Patriótica y es el que tiene que realizar la reparación integral a la víctima
que es el Partido Sociedad Patriótica. Tenemos la glosa de la Contraloría en contra del exdirector financiero. Tenemos el título de crédito de la misma Contraloría, año 2021, que dice: señores del CNE, ustedes son los acreedores, ustedes son los que tienen que recuperar el dinero robado, el dinero público, y el deudor es el exdirector financiero. Tenemos la certificación de la Contraloría de que Sociedad Patriótica no es deudor solidario de ese dinero, porque no se puede juzgar a dos personas por el robo de una. El que se robó el dinero es el ex director financiero. Y hace unos 3 meses, tuvimos la resolución de la Procuraduría General del Estado, que dice claramente que en la parte correspondiente a ingresos y egresos, en la parte de egresos, se debe colocar el valor de la sentencia ejecutoriada cuando la víctima, en este caso el Partido Sociedad Patriótica, tiene que ser reparada de manera integral. Todo eso hemos presentado en el Consejo Nacional Electoral y no pasa absolutamente nada. Y ejemplos, en Alianza País, ustedes recordarán, hace varios años, se robaron más de $600,000. Hasta ahora no se sabe quién se robó, no se inician los juicios, no hay absolutamente nada, y a Alianza País sí le entregaron el fondo partidario, y el Consejo Electoral ahí actuó bien, porque el Consejo Electoral no tiene por qué arrogarse funciones. Decía, no hay una ley, no hay un artículo en el mundo que diga lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Al propio Consejo Nacional Electoral yo presenté una denuncia y realmente estoy preocupado por la conclusión final de la Contraloría. Yo presenté una demanda a la Contraloría para que realicen un examen especial al voto telemático desde el exterior, al voto fallido. Ahí se perdió $1 millón de dineros públicos, y en ningún momento... Por la repetición de las elecciones. Así es, por la repetición, y en ningún momento el Ministerio de Finanzas le dijo: a ver, señora Diana Tamay, mientras usted no me justifique la plata robada, perdida, mal usada, mientras no me justifique, no le doy el dinero para que realice la segunda vuelta electoral. Si así se actuaría, hasta ahora no tendríamos presidente de la República. De acuerdo, entonces no había asambleístas. Por esta posición del Consejo Nacional Electoral, Sociedad Patriótica está consiguiendo apoyos de sus militantes para hacer la campaña y no tiene el fondo partidario para capacitación, por ejemplo. Es un problema terrible. Nos afectan no solamente a los derechos políticos, a los derechos humanos. Hace poco se murió un militante, miembro de la dirigencia del partido, por no tener recursos para que se atienda adecuadamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace como 1 año y un poco más se murió la esposa de uno de nuestros choferes, del señor Eddie Etiaga, porque no tenían recursos para que la atiendan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace como 2 años se murió la mamá de otro de nuestros choferes, que están impagos, todos están impagos y no pueden acudir a las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos juicios laborales de los ex trabajadores, juicios de los dueños de los locales en donde funcionaban las directivas provinciales de Sociedad Patriótica. Es un drama humano terrible. En el caso personal, yo mismo voy manejando, llego a una provincia, doy ruedas de prensa, doy entrevistas, doy capacitación, luego tengo que seguir manejando de día, de noche. Y ya nos hemos chocado varias veces. Y esto nos cuenta porque quiere decirnos que está trabajando con cancha inclinada. Exactamente, es una total desigualdad. Estamos pidiendo, y ojalá nos estén escuchando los funcionarios del gobierno, estamos pidiendo al actual presidente de la República. Él ha mencionado que va a luchar contra la corrupción. Esto es un acto de corrupción, porque no cumplir con la ley, señores del Consejo Nacional Electoral, es un acto de corrupción, porque nos están obligando a competir ya 4 elecciones en desigualdad de condiciones frente a las otras organizaciones políticas que sí reciben el fondo partidario, que tienen locales en las diferentes provincias del país, que pueden hacer capacitación política, que pueden hacer formación política, que pueden hacer reuniones políticas. Sociedad Patriótica no podemos. Vamos a Guayaquil, no tenemos sede. Vamos a la provincia de Manabí, no tenemos sede. El tema es cuesta arriba, y sin embargo, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, que tengo que reconocerlo y tengo que gritar ese apoyo del pueblo ecuatoriano, Sociedad Patriótica no ha desaparecido como sí han desaparecido muchas organizaciones políticas en el Ecuador. Coronel,
mejor dicho, ya me pasé el tiempo, pero quiero consultarle, me queda una inquietud, quería decirle, y es, ¿por qué no participó usted como candidato presidencial, con la experiencia que tiene, con el apoyo, con la fuerza de su organización política? Y le proponía, por ejemplo, a Andrea González ser su compañera de fórmula. ¿Por qué no se animó y más bien se va a encabezar la lista de asambleístas nacionales? Primero, porque creo que es un momento oportuno para que haya un cambio generacional, para dar cabida, abrir las puertas a personas como Andrea González Nader, que brilla con luz propia, una mujer inteligente, capaz, valiente, que va a tomar decisiones. Por eso nosotros pues continuamos y le ofrecimos a Andrea González Nader que represente a Sociedad Patriótica, a toda esa juventud, a todo ese pueblo que está harto de la corrupción, harto de la impunidad, harto de casos purga, metástasis, plaga, harto de la venta o de la repartición de hospitales. Los ecuatorianos queremos cambios, queremos recuperar la dignidad, la decencia en la actividad política, y una persona como Andrea González Nader con su binomio, el almirante Galo Moncayo, lo van a conseguir. No tienen las manos atadas, no están financiados por los grupos de delincuencia organizada, por los grupos de poder económico, no están financiados ni por los exportadores, ni los importadores, ni los bananeros, etcétera. Llegamos y llega con las manos limpias para hacer las reformas. Pero, coronel, si fuese como usted dice, dejaría a las nuevas generaciones también el primer lugar para la candidatura asambleísta nacional. Bueno, y ahora se dedicaría a manejar el partido, digamos. Ahora, ¿por qué voy o pretendo ir a la Asamblea Nacional? Porque también mi trabajo, mi compromiso con el país quedó trunco. Si bien es cierto que Sociedad Patriótica fue el único partido que en el año 2008 hicimos campaña a nivel nacional, recorrimos todo el país diciéndole al Ecuador, no conviene la Constitución del 2008 aprobarla, porque si la aprobamos nos convertiremos en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Como lamentablemente, y hoy estamos sufriendo las consecuencias si aprueba esa Constitución, desde la Asamblea Nacional he propuesto cambios, por ejemplo, enmiendas al artículo 416, numeral 6, que permite la ciudadanía universal. He presentado una enmienda desde hace más de 6 meses, está en trámite en la Corte Constitucional y estamos atentos a que se apruebe. En lugar de esa frase, que se coloque el Ecuador, el Estado ecuatoriano garantiza y regula la libre movilidad humana. Garantizamos, reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle, señor, ¿quién es usted? Es bienvenido, pero deme su pasado con el derecho judicial que esgrimen todos los países del mundo. Así es. No podemos seguir permitiendo que cualquier delincuente, cualquier narco, cualquier sicario ingrese libremente al Ecuador, se instale y nos llene de terror a los ecuatorianos. He presentado, y esto está ya más de 3 meses en la Comisión de Justicia, pasó el primer filtro, que es la dependencia técnico-jurídica de la Asamblea, pasó el segundo filtro, que es el CAL, y está más de 3 meses en la Comisión de Justicia, en donde el presidente de esa comisión es correísta. Mi proyecto de cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado y se sometan a la actual legislación penal. Cadena perpetua a esos jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes. Los militares, los policías arriesgan su vida, han puesto el pecho a las balas y en menos de 24 horas fiscales sinvergüenzas les dejan en libertad y no pasa nada. Eso tiene que irse a cadena perpetua hasta que devuelvan el dinero robado y luego se sometan a la actual legislación penal. Cadena perpetua también para los sicarios, para los violadores, para los que cometen femicidio, y todos los presos ya no irán pues de vacaciones a la cárcel, tendrán que pagar por la alimentación, tendrán que trabajar por para pagar la alimentación. Claro, pero esas iniciativas... Tengo ese compromiso, ese reto, quiero dejarle ese legado a mi patria y por eso pretendo, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, regresar a la Asamblea Nacional. También presenté enmiendas a la ley electoral para impedir ecuatorianos que delincuentes con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Tenemos alcaldes, prefectos con glosas, hemos tenido asambleístas con grillete, pero no con sentencia ejecutoriada.
Pero si es que es una glosa es por algo, entonces primero solucione la glosa y sea candidato, pero tenemos que ser enérgicos. ¿Qué dice la actual Constitución? Que mientras la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada, puede ser candidato. Entonces el alcalde ladrón puede ser candidato y seguir robándonos a los ecuatorianos. Lo mismo el prefecto ladrón. ¿En qué país vivimos? ¿Cómo queremos que los jóvenes vengan a la política si la política es un desastre? ¿Cómo queremos que nos miren en el mundo si tenemos alcaldes, prefectos con glosas? Si hemos tenido asambleístas con grillete, también estamos pidiendo una reducción del número de asambleístas. Ya no cabemos en la Asamblea Nacional. Lo que requiere el país es calidad, no cantidad. Y con esa reducción no habrá más de 85 asambleístas. Y también una reducción de organizaciones políticas. Solamente deben existir organizaciones a nivel nacional. 6, tal vez 8 organizaciones políticas, no más, para que el Ecuador pueda escoger adecuadamente entre pocos candidatos, porque si no, es un desastre. Queremos que las cosas cambien, pero ¿cómo van a cambiar con estas leyes? Por eso es lo que pretendo volver con el apoyo del pueblo ecuatoriano a la Asamblea Nacional, para toda mi experiencia, toda mi honradez acrisolada, todo mi patriotismo, ponerlo a disposición del pueblo ecuatoriano. Y aquí no son palabras, lo he probado, ya lo dije, antes de ser político, sacrificando mi carrera militar de coronel, lo demostré siendo presidente de la República y lo demostré después, cuando soy uno de los pocos ejemplos en el mundo que estando el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas que me quitaron el respaldo sin que el Ecuador se haya paralizado ni medio minuto, estando los jueces que me dictaron orden de prisión, yo renuncié a 3 asilos políticos y vine al penal García Moreno y gané 94 demandas que me habían presentado en la fiscalía. Cuando uno tiene las manos limpias, uno da la cara. Cuando Coronel, uno es ladrón, uno huye. Un ejemplo, Rafael Correa. Muchas gracias, coronel. Nos pasamos muchísimo el tiempo. Mire, todas estas iniciativas que usted tiene y las tuvo cuando llegó en el periodo anterior a la legislatura, a veces se quedan en eso, porque no solamente son necesarias estas iniciativas que usted las plantea, sino el apoyo dentro del pleno de la asamblea, los votos para que esto se convierta en reforma. Si no, se quedan lamentablemente en buenas intenciones. Esperemos que esta vez no ocurra eso. Coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, asambleísta por Sociedad Patriótica, máximo dirigente de esta agrupación política, muchas gracias por habernos atendido. Usted ya sabe, siempre a la orden de la también nosotros, gracias. 7:00 con 19 minutos, amigos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida nos ocuparemos de un tema relacionado con la delincuencia, el crimen organizado y un aparente subregistro de muertes violentas, no de ahora, sino de la década del gobierno de Rafael Correa. Es un análisis hecho por Arduino Tomasi, que estará con nosotros para entregarnos en detalle estas cifras. No se pierdan, sigan con nosotros, volvemos en instantes. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio.